Seguimos con el tema de los capacitores. Ahora vamos a ver la parte de dieléctrico. O sea, dieléctrico sería un material aislante, en principio no conductor, que puede ser, qué sé yo, por ejemplo, la goma o el vidrio, un papel, pero que tiene la capacidad de que sus moléculas pueden orientarse en la medida que le ponemos un campo eléctrico, por ejemplo. Si en estado natural están orientadas en forma aleatoria, al azar, sin tener un campo eléctrico neto, o sea, cuando uno lo mira macroscópicamente, a nivel, cuando le ponemos un campo eléctrico, eso cambia y la orientación de las moléculas se hace para contrarrestar el campo eléctrico externo, como se ve acá. O sea, si acá tenemos cargas negativas y acá positivas en las placas del capacitor, entonces las moléculas se van a orientar con el positivo para el lado de la placa negativa y el negativo para el lado de la placa positiva. Esto obviamente produce un campo eléctrico contrario al de las placas cuando no tienen nada. Entonces, lo que va a pasar es que va a disminuir el campo en el interior del capacitor. Esto sirve o nos ayuda a aumentar la capacidad del capacitor, porque se le puede poner más carga, se puede disminuir la distancia entre las placas. Normalmente la constante dieléctrica que caracteriza al dieléctrico este que estamos usando se escribe de esta manera, como la permitividad eléctrica del material sobre la permitividad eléctrica del vacío, y esto es 1 menos la susceptibilidad eléctrica. La permitividad eléctrica del vacío por definición es 1, así que podemos directamente escribir la constante dieléctrica como la permitividad del dieléctrico. Bueno, y acá está en fórmula lo que pasa, lo que dije hace un ratito en palabras, que el campo eléctrico del vacío va a ser o va a disminuir debido al campo eléctrico interior del material polarizable, del dieléctrico, y se va a escribir de esta forma. Bien. La constante dieléctrica va a depender del material esencialmente, y acá podemos encontrar en los libros de física o en internet las constantes dieléctricas de algunos materiales usados. Acá tenemos la del vacío, que es 1 por definición, y esencialmente entonces todas las constantes dieléctricas van a ser superiores a la del vacío. Todas van a tener un número mayor. Acá la del aire normalmente la tomamos igual a la del vacío porque se le parecen mucho, o sea, no es, si bien es superior, es apenas superior. Y la capacidad entonces de un capacitor va a estar multiplicada por la constante dieléctrica por la capacidad del capacitor sin ningún tipo de dieléctrico entre sus placas. O sea, en otras palabras, la capacidad va a ser aumentada por la constante dieléctrica. Por eso se suelen usar un dieléctrico dentro de las placas de un capacitor. Ese es un caso naturalmente formado en el caso de las células, por ejemplo, ¿no? Las células, las paredes celulares están formadas por una bicapa fosfolípida, donde los fósforos estarían del lado de afuera o de adentro de la célula, en la parte externa de la pared, y la parte lipídica dentro de la pared, que es esencialmente, bueno, después lo vamos a ver, la parte lipídica también es hidrofóbica, entonces no permite que el agua esté ahí.
Bueno, otras ecuaciones que vamos a usar es, bueno, ya estuvimos viendo la del campo eléctrico y la diferencia potencial entre las placas de un condensador plano, y también podemos ver la energía, que es directamente la integración de esta ecuación, pero lo que nos interesa es la fórmula final. Va a ser un medio de la constante dieléctrica por el campo eléctrico al cuadrado por el área de las placas por la distancia de separación. Si nosotros usamos las fórmulas anteriores de la capacidad y de, por ejemplo, del campo eléctrico o de la diferencia potencial, podemos podemos llegar a estas tres fórmulas equivalentes. Todas son equivalentes, todas expresan lo mismo. Dependerá en todo caso de nuestro problema cuál de ellas nos conviene usar. Y ahora vamos a ver, porque esto es lo que ocurre en la práctica, ¿no? Las células no son entes individuales, sino que se conectan entre sí. Entonces necesitaríamos ver cómo se conectan los capacitores en serie y en paralelo. Los capacitores se van a conectar en serie cuando cumplen este requisito geométrico, esta disposición. Tenemos, por ejemplo, una batería y los bornes están conectados a la pared de uno de los condensadores, y la otra pared del mismo condensador se conecta a la pared del condensador siguiente. Y la segunda pared del segundo condensador se va a conectar al borne de la batería, el otro borne de la batería. Esto se puede repetir todas las veces que querramos, digamos. O sea, acá ponemos el mínimo, que serían 2, pero pueden ser n, cualquier número. Entonces, al tener esta disposición, nosotros podemos ver que el voltaje de la batería no puede ser superado. Entonces, el primer capacitor, vamos a hablar acá, el condensador número 1 va a tener un voltaje que le llamamos 1, y el capacitor número 2 va a tener un voltaje que le llamamos 2, y la suma de ellos tiene que ser igual al voltaje total de la batería. Entonces, si usamos la fórmula del capacitor, de la capacidad en este caso, para reemplazar, o sea, despejamos acá delta de B y lo ponemos en la fórmula anterior, vamos a tener una capacidad efectiva, que en principio no sabemos cuál es, pero le llamamos capacidad efectiva. Acá vamos a tener en el voltaje número 1, vamos a tener la carga por la capacidad 1, y en el voltaje número 2 la carga por la capacidad 2, dividido la capacidad 2. Bueno, la carga esencialmente es la misma en todas las placas. En todas las placas tenemos la misma carga. Entonces podemos simplificarla, y ello nos va a reducir a la ecuación de lo que sería la capacidad efectiva. O sea, este sistema de dos capacitores podemos reducirlo a un solo capacitor con una capacidad neta, que es esta. O sea, acá habría que despejar en todo caso capacidad equivalente, como dice acá la fórmula, y lo que queda, o sea, esto tiene que quedar en algún momento en el numerador. Tenemos que hacer el trabajo algebraico y ahí tendríamos el resultado final. Por otro lado, cuando tenemos capacitores, o el mínimo de nuevo, dos capacitores conectados de esta forma, o sea, una de las placas de cada capacitor está conectada al borne de la batería, y la otra placa de cada uno de los capacitores está conectado al otro borne de la batería. Entonces, lo que va a ocurrir es que la carga neta va a ser igual a la suma de las dos cargas, la carga del capacitor 1 y la carga del capacitor 2.
porque el voltaje es el mismo. Entonces, si nosotros reemplazamos en la fórmula anterior la misma, hacemos un reemplazo parecido, digamos, o sea, usando la fórmula del capacitor Q, de la capacidad C igual a Q sobre delta V, la fórmula anterior, la que estaba en la referencia anterior al final, entonces nos queda esta ecuación, y como dije, el voltaje es el mismo para todos, entonces directamente nos queda la fórmula que vamos a usar como capacidad equivalente, que va a ser la suma de las dos capacidades, 1 y 2. Acá está resumido en la figura cómo quedaría la capacidad equivalente, cómo se escribiría y cómo deberíamos hacer las cuentas. Bueno, y esas son las dos disposiciones que podemos tener y no hay más. Después, en todo caso, cualquier otra disposición tendría que ser una combinación lineal de estas dos que vimos. Una combinación, o sea, hacemos paso a paso según corresponda o según veamos. En los prácticos nos van a mostrar los profes cómo resolver, qué se resuelve primero, qué se resuelve después. Entonces acá tenemos un pequeño ejemplo, o tenemos, mejor dicho, dos ejemplos. Uno donde los capacitores se conectan en paralelo, dos capacidades 1 y 2 se conectan en paralelo, entonces tendríamos que ver la combinación resultante, o sea, cuál es la capacidad total, cuál es la diferencia de potencial en las placas del capacitor y la carga almacenada en cada uno de ellos, aparte la energía almacenada en el condensador. Bueno, como están conectados en paralelo, entonces la formulita era la de sumar directamente capacidad 1 más capacidad 2, reemplazamos los valores y tenemos el resultado. La diferencia de potencial, bueno, ahí tendremos que, una vez que tenemos la capacidad equivalente, usamos la fórmula del capacitor, que es C igual a Q sobre delta V. Ya tenemos C, tenemos tenemos toda la información que hace falta, entonces directamente, o mejor dicho, acá sabíamos que el voltaje era el mismo, entonces directamente podemos reescribir, digamos, el delta V como 12 voltios y ya. Y ahora sí usamos la fórmula Q sobre delta V, la fórmula de C, y tenemos la carga, que sería en el primer condensador 90 nanocoulombios y en el segundo condensador 180 nanocoulombios, lo cual es bastante evidente, digamos, si recordamos la fórmula y sabemos que las capacidades, una es el doble de la otra. La energía, bueno, directamente usamos los datos que tenemos, digamos, cuál de las formulitas nos conviene más, si es la capacidad a un medio de la carga por la diferencia de potencial, en este caso. Entonces directamente tenemos la energía almacenada en el condensador 1 es 540 nanojoules y en el condensador 2 1080 nanojoules. Si esos mismos capacitores u otros, digamos, los conectamos en serie y ahora la batería es de 3 voltios, nos pide que calculemos lo mismo, entonces vamos a usar la otra fórmula y acá podemos ver cómo obtener, digamos, el resultado. Hacemos directamente, reemplazamos acá por las capacidades, hacemos las cuentas, 1 dividido 2,5 y 1 dividido 4 microfarads, nos queda este resultado, pero a nosotros nos sirve la inversa de ese resultado, entonces calculamos la inversa y nos queda 1,54 microfarads. Bueno, y así sucesivamente hasta terminar. Eso se lo dejo, está muy
está todo resuelto acá, se lo dejo para que lo revisen y así no hacemos más larga la transparencia de esto.